Buenos días, mi nombre es Antonio Rafael Bogarín Vázquez. Hoy les hablaré sobre mi proyecto de máquina de hemodiálisis. Es un proyecto de la materia de transferencia de masa y calor en biosistemas. Primero les daré una introducción. Este proyecto se enfoca en el análisis de transporte de momento, masa y calor en un sistema de hemodiálisis a través de simulaciones. Se estudian los perfiles de velocidad de flujo sanguíneo, la transferencia de masa y el intercambio térmico entre la sangre y el líquido de diálisis. Estos fenómenos son claves para mejorar la eficiencia de los tratamientos y optimizar el diseño de los dializadores. Primero, hablaremos sobre el transporte de momento en el que trabajaremos. El fenómeno a analizar será el primer fenómeno a estudiar será el transporte de masa. Se determinará el perfil de velocidad de la sangre dentro del tubo que conduce al deslizador, considerando que el sistema tiene una geometría cilíndrica. Para ello se trabajará en coordenadas cilíndricas y se analizará el perfil de velocidad en la dirección del eje Z. Se asumirá que el flujo del fluido es estacionario, que la densidad de la sangre permanece constante y que el tubo tiene la longitud y un radio definidos. Este análisis permitirá describir el comportamiento del flujo antes de llegar al dializador. Primero tenemos que tener nuestro modelo matemático, donde con este parámetro definido podemos proceder con nuestras ecuaciones. El primer paso de nuestra metodología consiste en realizar un balance de momento, el cual se describe mediante la siguiente ecuación, que sería la entrada menos la salida, más las fuerzas de nuestro sistema que vamos a modelar, igualado a cero. Para esto primero necesitamos conocer las velocidades de entrada y salida, como también las fuerzas que interactúan en el radio. La velocidad de entrada en R y la velocidad de salida en el radio. Ahora también tenemos como entrada la velocidad en la superficie anular en z igual a 0. Aquí tenemos la ecuación, la podemos ver, que está z igual a 0. Y la velocidad de salida en la superficie anular en z igual a l. Aquí tenemos la ecuación. Y luego en nuestro sistema actúan tres fuerzas de gravedad y dos de presión, una en z igual a 0 y otra en z igual a l, donde aquí tenemos la fuerza de la gravedad, la fuerza de la presión y la fuerza de presión en z igual a l. Ahora ponemos, como habíamos visto al principio, aquí anteriormente les voy a volver a poner la ecuación. Ok, aquí ponemos las de entrada menos las de salida más las fuerzas. Con las ecuaciones obtenidas, ahora podemos realizar nuestro balance de momento, que nos queda de la siguiente manera, que sería la ecuación número 9. Debido a que el fluido mantiene una densidad constante, esta es la misma en z igual a 0 y z igual a l, por lo tanto las velocidades de entrada y salida se cancelan, resultando en prácticamente solamente simplificamos los términos que se restaban entre sí. Y ahora, para eliminar términos, dividiremos la ecuación en 2pi delta RL. Aquí podemos ver cómo tenemos la ecuación, que toda la ecuación la vamos a dividir entre el mismo término. Y el resultado nos da este límite. Y donde vamos a derivar la primera parte de la ecuación. Luego integramos la ecuación, que nos da este resultado. Y asignamos a la constante 1 un valor igual a 0, siempre que la densidad del flujo no sea infinita en R igual a 0. De este modo la ecuación se simplificará de la siguiente manera. Consideramos la ley de viscosidad de Newton y sustituimos en el esfuerzo de corte. Integramos para obtener la constante número 2. Aquí podemos ver cómo se hizo la integración. Aplicamos el límite de frontera para nuestro sistema, que es líquido sólido, y este nos dice que la velocidad es igual a 0 cuando R es igual a R mayor. Y
obteniendo la ecuación de perfil de velocidad, aquí podemos ver cómo, realizando todos los pasos anteriores, llegamos a la ecuación que vamos a utilizar para nuestro sistema de transferencia de momento. Aquí tenemos nuestra simulación. Los datos que escogí para la simulación es la presión de la entrada. Bueno, son los que se necesitan, pero los valores aquí están a la derecha. La presión de entrada, que sería 14.918 pascales. La presión de salida, que sería 9.203 pascales. Y la viscosidad dinámica de la sangre, que es 3.5, perdón, por 10 a la menos 3 pascales. La longitud del dializador, que sería 0.3 metros. Y el radio del tubo, que sería 0.005 metros. Y el radio, la posición radial es variable. Ahorita los usé del 0 metros a 0.005 metros. Aquí la ecuación, ya con los valores, que lo que vamos a estar intercambiando para nuestra simulación sería la R cuadrada, donde aquí tengo los valores que utilicé. Y esos son los valores que iba dando de velocidad en cada distancia. Y aquí tenemos nuestra gráfica de perfil de velocidad de la sangre. En X tenemos la posición radial en metros y la velocidad en metros sobre segundos. Este gráfico muestra el perfil de velocidad dentro del hemodializador. Muestra la relación entre la velocidad del eje Z del flujo sanguíneo y el radio. En general observamos que la velocidad disminuye al alejarse del centro del injerto y acercarse a sus paredes. Al pasar del centro a la pared, la capa límite se vuelve más pronunciada y esto genera que la viscosidad disminuya de manera significativa. La información obtenida de la distribución de la velocidad es muy importante para este diseño y la evaluación de los hemodializadores, nos proporciona una comprensión detallada de cómo se distribuye el flujo sanguíneo y cómo interactúa con las paredes del mismo. Esto es crucial para asegurar el flujo sanguíneo adecuado y evitar problemas como la formación de coágulos sanguíneos o la obstrucción del injerto. Ahora, la transferencia de calor que usé en mi sistema. El fenómeno analizará. En este paso se establecerán los fundamentos teóricos y analíticos necesarios para simular la transferencia de calor de manera radial. En esta simulación, la temperatura inicial del líquido de diálisis se verá influenciada por la temperatura de la sangre. Ahora, el modelo matemático se utilizará la siguiente ecuación, pero como podemos ver, tiene muchas constantes que no utilizaremos, que aquí las explico. Esta ecuación la podemos reducir. La ecuación puede simplificarse considerando las siguientes condiciones. No hay generación de calor, las temperaturas en las superficies del cilindro son uniformes, lo que implica que solo existen gradientes de temperatura en la dirección radial, haciendo que la transferencia de calor sea unidimensional. Por ello, se desprecia la transferencia en los ejes phi y z. El flujo convectivo es despreciable y el sistema se encuentra en estado estacionario, por lo que nos queda la siguiente ecuación. En vez de la ecuación grande ya nos queda una ecuación más reducida, donde la integramos, nos da este valor ya con las constantes, constante 1, constante 2, y definimos las condiciones de frontera considerando dos temperaturas, una correspondiente al fluido que circula por el tubo y otra al líquido del dializador. Ahora aplicaremos estos límites en nuestra ecuación para obtener los valores de las constantes. Aquí tenemos la ecuación 31, ecuación 32. Ahora le daremos un valor a la constante 2 para obtener la constante 1. Aquí tenemos ya la constante 1 despejada. Y ahora obtenemos el valor de la constante 2. Aquí tenemos la constante ahora, la constante 2 despejada. Y conociendo los valores de constante 1 y constante 2 podemos obtener la ecuación final, que sería esta, que usaremos para nuestra simulación. Y los datos ahora que usamos para nuestra simulación, que fue hecha en Excel,
es la temperatura inicial del líquido del iniciador, que serían 37 grados, que es normalmente la temperatura corporal, y la temperatura de la sangre, que sería 36 grados, un pocamente más pequeña porque ligeramente es más baja debido a la transferencia de calor al dializador. Y el radio inicial que utilicé fue de 0.015 metros, que es típico en un sistema de flujo, y el radio final del flujo que utilicé 0.005 metros, es el tubo más estrecho en el punto del contacto. Y el intervalo de los radios, esa es nuestra variable, que ahorita vamos a ver qué fueron los valores que utilicé. Aquí podemos ver los valores que utilicé. Y podemos ver cómo cuando tenemos, mientras el radio que escogimos va bajando, la temperatura también va bajando. Y es muy poco, la verdad. Y aquí tenemos la gráfica, que podemos ver que nuestro primero era 0.015 metros de radio y va como disminuyendo. En esta gráfica podemos observar que la temperatura en el eje radial del dializador va incrementando, ya que se está dando la transferencia de calor. Al ingresar el líquido de diálisis en el dializador se administra a 34 grados Celsius o menos, la temperatura en el eje radial del líquido de diálisis irá aumentando, ya que entre mayor sea el radio habrá mayor transferencia de calor, porque la temperatura aumentará hasta igualar a la de la sangre, que sería 37 grados Celsius. La simulación de transferencia de calor y el gráfico obtenido proporcionan información valiosa para el diseño de la hemodiálisis. Nos permite saber si la temperatura del líquido de la diálisis aumenta antes de ingresar al cuerpo, ya que si la sangre no le transfiere calor, podría haber una hipotermia o otras enfermedades. Ahora pasamos a la transferencia de masa, que el fenómeno analizará sería en este paso se establecerán los fundamentos teóricos y analíticos también necesarios para disimular la transferencia de masa dentro del dializador, considerando cómo disminuyen las concentraciones de urea a lo largo del punto radial. También tenemos modelo matemático, que utilizaremos la ecuación general de transporte de masa en coordenadas cilíndricas, que sería esta. Sería esta ecuación 42. Para este análisis es fundamental tener en cuenta las siguientes consideraciones. El flujo convectivo es despreciable, no ocurren reacciones químicas, el sistema opera en estado estacionario, no hay transferencia de masa en las direcciones phi y z. Por lo que la ecuación nos queda así, ya un poco más sencilla, y la podemos reescribir de esta forma. La integramos, nos da esto, ya con las constantes y el logaritmo natural de r, y establecemos los límites de frontera, donde aquí tenemos la concentración máxima y la concentración mínima, donde r es igual a r1 y r es igual a r2. Y ahora tenemos que buscar los valores de las constantes. Y llegamos a la ecuación final, que sería esta, y aquí con la simulación, donde nuestro Cmax, la concentración inicial de la urea de la sangre, será 20 miligramos de azúcar por decilitro, y la concentración final esperada, que sería el Cmin, será 5 miligramos de azúcar por decilitro. Tenemos R1, que es el radio inicial del flujo, que va a ser de 0.015 metros. El radio final del flujo, que va a ser menor, que va a ser de 0.005 metros. Y nuestra variable del radio, donde sustituimos los valores en esta ecuación y obtenemos estos datos. Que aquí a simple vista se puede ver que al igual que la simulación anterior de calor, como va disminuyendo el radio, también va disminuyendo la concentración de urea. Aquí podemos ver una gráfica que se parece mucho también a la anterior, pero que empieza en diferentes puntos. El gráfico muestra la concentración de urea en función al punto radial dentro del dializador. Se puede observar cómo baja la concentración a lo largo de este. En el gráfico
podemos observar que la concentración de urea tiende a ser más alta en la pared interna del dializador y disminuye a medida que nos acercamos a la pared externa. Esto se debe a la transferencia de urea desde la sangre hacia el líquido de diálisis, ya que la función de este es bajar las concentraciones de urea como lo hacían los riñones cuando estaban sanos. Y pues prácticamente esos serían mis tres transportes de momento: calor y el que acabamos de ver, que es el que acabamos de ver, que es el de masa.